Aquí comienza Ratón de Búsqueda con Dámaso Jiménez. Bien, amigos, comenzamos nuevamente con este espacio a través de nuestra cuenta en nuestro canal YouTube, Dámaso Jiménez Televisión, Dámaso Jiménez TV. Lo pueden buscar allí, por favor, suscríbanse, síganos y dejen sus comentarios, ¿no? A través de nuestro canal para este programa que, como ustedes saben, pues siempre tratamos el tema de las redes sociales y la tecnología a través de Ratón de Búsqueda. Hoy un invitado especial, se trata del profesor Fernández Núñez Noda, como se le conoce en las redes, @NúñezNoda, y ya él tiene bastante tiempo aquí, conoce muy bien el tema norteamericano y por supuesto el tema de las redes, porque es un estudioso, un gran lector además de todo lo que tiene que ver con el tema, el futuro y los procesos que se vienen generando. Justamente esto es lo que nos ha ocupado en querer llamarlo y comentar, porque hemos seguido su cuenta, @NúñezNoda en Twitter, y tocar un poco este tema. Tenemos pocos minutos porque tiene algunas cosas que hacer. Quiero decir además que él maneja la cuenta, la website cyberneticon.com, y mucha gente lo conoce por verificado.com con K, ¿no? La cual próximamente va a estar nuevamente al aire. Fernando, venimos de un proceso electoral bastante complicado, ¿no? Siempre, prácticamente Estados Unidos es un continente, una gran cantidad de minorías, ¿no? Y justamente dentro de todo, desde el 2016, no sé si desde antes podrías decir tú, que el tema de las redes sociales de alguna u otra forma está pendiente de este acontecimiento electoral. Ahora, para este proceso del 2020, quisiera preguntarte, como estudioso que eres, las 5 grandes compañías de la Internet, estamos hablando de Facebook, Twitter, Instagram, bueno, Instagram está con Facebook, Google, Amazon, se sienten que han dejado de ser plataformas digitales o plataformas de redes sociales para convertirse en medios de comunicación o medios de campañas electorales a favor de determinados intereses. ¿Cómo ves tú esta situación? ¿Es la primera vez que estamos viendo ya este proceso en sí, de realmente se están convirtiendo en un medio? Pueden generar inclusive censura. ¿Cómo ves tú esta situación desde el punto de vista de los dueños de estas plataformas? Bueno, sí, es una situación muy peculiar, ¿no? Porque se supone, si vamos a hablar de plataformas como Google, como Facebook, Twitter, etcétera, bueno, tenemos que tener en cuenta que las plataformas no son propiamente medios. Ellos no producen información original, es decir, ellos no tienen periodistas, ellos no están recogiendo información, no están publicando artículos, solamente dan sus espacios para que a través de cuentas debidamente registradas, la gente, digamos, individuos u organizaciones puedan publicar ahí su información. Sin embargo, cuando las plataformas empiezan a regular la información que van a poner, porque por supuesto tiene que haber una mínima regulación, tiene que haber, por ejemplo, normas. ¿Existe tu entender o hay un monopolio no controlado? Yo creo que hay un poco de eso, sí, hay un poco de eso, ciertamente. Yo creo que han cruzado algunas líneas, pero por eso te digo, o sea, ellos tienen que establecer sus reglas de uso. Por ejemplo, pueden decir, no puede instigarse la violencia, no pueden publicarse información que ofenda al común de la gente, escenas de violencia, escenas, etcétera. Pero hay líneas delgadas entre lo que debe y no debe hacerse. Y cuando eso pasa, entonces queda en manos de vamos a decirlo así, del criterio de la plataforma, decidir si algo debe ir o no debe ir. Entonces eso es lo que a mí me preocupa un poco, porque entonces ellos están ejerciendo probablemente un poder que está más allá de lo que deberían. Por ejemplo, cuando ellos, yo entiendo que
si una noticia es absolutamente falsa, comprobadamente falsa, y perjudica a una persona, a una institución o a una idea, etcétera, bueno, ellos deberían tener el poder y la capacidad de censurarla o de colocarle una advertencia. Esta información no está comprobada, por ejemplo. O como le han puesto mucho a Trump, esta información no tiene un sustento específico. O cuando Trump dice que hay fraude, ellos han colocado, porque lo he visto en Twitter, por ejemplo, esta información no, es decir, el presidente no ha presentado pruebas de estos en un tribunal de ley. Eso me parece bien razonable, pero puede llegar un momento en que ese poder lo exageren un poco, pasen algunas líneas y puedan empezar a decir, a mí esta persona me resulta incómoda, este candidato no me gusta, etcétera, etcétera. O determinado usuario. Fíjate, tú estás diciendo, por ejemplo, que ellos no son generadores de contenido, pero de alguna u otra manera son editores de la información, porque fíjate, está pasando algo propio de investigación en estos momentos, los algoritmos, ¿no? A ver, Fernando de Núñez de pronto se pone un poco complicado, por decirle algún eufemismo, y bueno, ya a pesar de que tiene, fíjate, tiene en este momento 40.8K, pero te nos pone un poco intenso, ¿no? Entonces te colocan como un algoritmo donde tus ideas, ¿no? Dejan de recorrer, dejan de ser distribuidos, ¿no? En este momento dejan de tener la propagación o la publicidad o dejan de ser de recorrer un poco el área de tus seguidores, que son más o menos, ¿entiendes? Entonces, a ver, ¿qué está pasando allí? Bueno, o sea, exacto, es preocupante porque, o sea, hay dos formas de manejar o de filtrar la información. Una es con algoritmos y otra es con seres humanos que van revisando cosas y, por ejemplo, hacen búsquedas o reciben del algoritmo una información que necesita el criterio de una persona, porque los algoritmos son muy poderosos, pero los algoritmos hay puntos en los que no pueden decidir como puede decidir el cerebro humano o una persona pues que esté entrenada para ello. Entonces, sea una persona o sea un algoritmo, hay puntos, hay información en la que el margen de error puede ser bien grande, ¿no? A lo mejor la persona está diciendo algo de manera irónica, por ejemplo, y el algoritmo entiende que lo está diciendo de una manera literal y lo distancia. Lo invisibiliza. Esa es una mejor metáfora. O bueno, a lo mejor lo considera incómodo y lo pone, como tú dices, lo pone bien abajo. Lo mete en una gaveta, donde da vuelta sobre sí mismo. Exactamente. Exacto. Ahora, el problema de los bots también, ¿no? Fíjate, demasiados bots y demasiadas cuentas fake. Esto viene afectando también el tránsito de los mensajes dentro de las redes sociales. Totalmente, totalmente. Eso, bueno, eso ya se hizo patente y público en el año 2016, cuando se notó que había una gran alteración en las redes a raíz de las elecciones que ganó Trump, precisamente, ¿no? Y que después se descubrió cuando hicieron una investigación en el Congreso, en el Senado, dirigida por el fiscal Mueller, Robert Mueller, se descubrió que era producto de una invasión de bots, invasión de hackers de Rusia principalmente, que bombardearon al público estadounidense con mensajes que fomentaban la división, que fomentaban el enfrentamiento ideológico, que se hacían pasar por una cantidad de organizaciones que no existían. Crearon organizaciones que no existían con el fin de azuzar a las personas que están de acuerdo con una cosa y las que están de acuerdo con otra. Por ejemplo, cosas como el aborto, no el aborto, las vacunas, no las vacunas, la igualdad racial, no la igualdad racial, el uso de armas, el no uso de armas, etc. Entonces, esa división
aumentó enormemente el enfrentamiento y la polarización y la imposibilidad de muchos grupos de acercarse y poder dirimir sus diferencias de una manera pacífica, sino hizo más violenta a muchas personas y como diciendo, bueno, aquí no se puede discutir, aquí no se puede hablar, aquí lo que hay que hacer es pelear. Bueno, de hecho, fíjate, estás tocando ese tema. Estábamos hablando de quienes manejan estas redes, pero también, y todavía quisiéramos preguntarte alguna cosa sobre el tema de los puntuales, de los puntales, perdón, personajes que tienen que ver con la administración de estas grandes empresas, pero dentro de la población, dentro de los usuarios. Inclusive, estas son, ¿cuál era el propósito, a ver, de un invento como Facebook? Unir a la gente, ¿no? Y sin embargo, ahora estamos viendo que, a ver, estamos como en la Torre de Babel, demasiadas formas de no entenderse, demasiadas formas de odiarse. Ahora, bueno, no hace falta el muro de Berlín, no hace falta el muro de Berlín, porque justamente hay un muro de odio en cualquier post de estas redes sociales. Sí, bueno, fíjate, yo tengo vamos a decirlo así, una hipótesis al respecto, ¿no? Yo creo que las redes tienen un elemento o un resultado muy positivo, que es que empodera a la gente, le da un poder que antes no tenía. Nosotros antes éramos espectadores, nosotros éramos consumidores de información, nada más. Lectores de papel, de las noticias de papel, y hasta ahí llegábamos. Sí, no había la respuesta, no había el comentario. Y era muy raro que uno pudiera tener una tribuna para hablarle a mucha gente, era muy difícil y muy raro. Entonces, llegan las redes sociales, llega Internet y le da a la gente la posibilidad de ser su propio editor y de poder tener sus seguidores y de poder tener un público, grande o pequeño, pero un público. Pero la gente se empodera con eso. Y muchas personas se empoderan de una manera autoengañada, en el sentido de que creen que tienen más poder del que tienen realmente. Tienen unos cuantos seguidores y creen que eso les otorga el poder de editorializar. ¿Y eso en qué nos convierte? Como en pequeños dictadorcitos. Por supuesto, porque dicen, bueno, aquí en mi comarca, el que no piense como yo, soy yo, claro, el que no piense como yo está mal. Entonces empezamos a agruparnos en esas pequeñas, lo que llaman, ¿cómo es que? Los silos de información. Es como un silo en el que nos metemos, personas que pensamos igual y que vamos en una misma dirección, y que entonces empezamos una guerra de información con los que piensan distinto, porque no es ni siquiera que nos ponemos a discutir, es que nos ponemos a pelear, a imponer lo nuestro, a desacreditar al otro por pensar distinto, y muchas veces realmente el mejor conocimiento que se puede sacar de la sociedad, de la vida, viene del punto de vista de diversos puntos de vista de personas que no piensan exactamente como nosotros, pero con los que podemos llegar a una forma de conocimiento más. El gran golpe en la pared es que no todo el mundo piensa igual, ¿entiendes? Entonces, bueno, imagínate esa situación en la que la primera impresión, para eso hace falta educación de las redes, que nunca la hemos obtenido. Y lo otro es la normativa dentro de las redes, porque, a ver, te comentaba hace unos días también, en una conversación que tuvimos por teléfono, que nos llama, sobre todo las personas que tenemos una página, la editamos, la administramos. Mira, eso es un recurso que cuesta dinero, ¿no? Pues queremos llevarle información a la gente de manera independiente, y sin embargo cualquiera viene y nos las destruye con bots o con ataques, ¿no? Y a ver, si a ti te destruyen un carro, te deberían pagarlo. Si te destruyen una casa de utilización, deberían hacerlo. Pero en las redes, a ver, hay un amponato impune. Sí. Entonces nadie puede responder sobre eso, ¿no? Y igualmente las cuentas, te las bloquean. Entonces, bueno, una situación que debería tener una norma, unas leyes, y hay que comenzar a discutirlas. Sí, señor, hay un problema ahí que es lo que llaman la ley aplicable. ¿Qué ley aplicamos? Son plataformas que están hospedadas en los Estados Unidos, pero si una persona en Venezuela dice algo, ¿cómo le puedes aplicar la ley de los Estados Unidos? No puedes. Si la persona está en el ciberespacio, en realidad puede estar en cualquier lugar.
Entonces, no es fácil que se puedan establecer reglas basadas en ley. Lo que hacen las plataformas es establecer unos términos de uso. Ellos dicen, bueno, se tiene que usar esta plataforma de esta forma, de esta forma, de esta forma, y la persona acepta y por eso tiene y si viola alguna de esas, digamos, principios o reglas, la plataforma los puede o suspender temporalmente o quitarles la cuenta del todo. Entonces, pero le deja a los medios un poder sumamente grande, porque eso no es ley. O sea, ellos simplemente lo determinan como dueños de esa plataforma. Dicen, bueno, esto nos parece que no es correcto y puedes apelar si quieres, pero en la mayoría de los casos es lo que ellos dicen. Es un poder muy grande y es una responsabilidad muy grande, como dice el hombre araña, un poder muy grande implica una gran responsabilidad. Exactamente. Porque las redes a veces pueden crear ya no solo opinión, sino acción. O sea, si unas personas logran convencer a una muchedumbre de que algo grave está pasando y que tienen que salir a la calle a defender no sé qué, bueno, esto puede crear pues una revuelta. No, y pueden destruir la reputación a cualquiera y pueden también generar muertes civiles, es decir, o cívicas o cibermuertes, no sé, dentro de las redes sociales. Es decir, hay personas que sencillamente... demonizarlas, sí. Sí, las demonizan y sencillamente termina siendo una persona aislada de toda sociedad. Mira, el tema, a ver, nuevamente de las elecciones. ¿Tú crees que las cuentas de noticias falsas han estado de alguna u otra manera manipulando campañas electorales, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo? Venezuela, por ejemplo. Sí, por supuesto, por supuesto. Yo creo que ya, lamentablemente, las cuentas, las noticias falsas ya son un arma política, definitivamente. Hay organizaciones que las utilizan de una manera sistemática. El chavismo lo utiliza porque todo ese eje ruso, chino, iraní, etcétera, tiene pues toda una tradición de engañar y de manipular la mente de su gente, ¿no? Y de sus enemigos y la cosa. Pero cada vez más la desinformación se está usando como un arma de confusión, como un arma de creación de emocionalidad y en buena parte y de desprestigio de individuos o de ideas, etcétera, etcétera. Entonces, lamentablemente sí. Y a eso se le suma, Damaso, el ejército que multiplica por 10.000 los laboratorios de gente que lo hace por voluntad propia y porque piensa que está ayudando a una causa y lo que está realmente es sembrando desinformación. Hablando de las tropas que a veces tienen los poderosos. Son como una especie de sicarios allí dentro de las redes. Eso es verdad también, pero hay mucha gente que lo hace por voluntad propia. Se autonombran agentes de tal causa y entonces empiezan a ofender personas, empiezan a distribuir noticias falsas, etcétera. Eso también es otra plaga, ¿no? Importante que tenemos. Ok, mira, para finalizar, a ver, ¿tú qué crees en qué puede llegar todo esto? Nos llama una noticia de 29 de mayo del 2020. Estábamos ya en pleno proceso de campaña electoral, estábamos en 3 meses del COVID-19. Trump firmó una orden para regular las redes sociales, luego de que Twitter pues, calificara de sin fundamento lo que tú mismo dijiste de 2 de sus tweets, y empezó una guerra allí, ¿no? Una guerra. Ahora, justamente, bueno, independientemente, parece que hay una sed de poder por parte de estas redes. Una vez que sean poder o que ya tengan otro tipo de poder mucho más factible, ¿no? A ver, nadie va a poder ponerle el cascabel al gato en cuanto a la regulación. Sí, bueno, yo soy partidario de la mayor cantidad posible de libertad. Yo soy bastante libertario en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que demasiada libertad crea también distorsiones y una de ellas es que el que tiene mucho poder y mucha libertad, pues puede llegar a un punto en que abuse de ese poder. Y esclavizar también. Yo lo que creo es que, bueno, yo me imagino que no regularlas, pero sí establecer algunos límites que hagan que el usuario tenga un poco más de
de herramientas para defenderse, para no ser un individuo que simplemente le borran la cuenta y ya está, ¿no? O sea, sin respuesta alguna, sin mayor explicación. Exacto, uno puede apelar, pero a veces eso pasa meses o a lo mejor simplemente dicen que no. Eso por un lado, pero yo lo que creo, Damaso, es que el problema no está ni en el gobierno ni en las redes, está en la gente. Las redes son un caos porque la gente es un caos, porque nosotros no, como seres humanos, no tenemos disciplina para poder mantener una sociedad de información justa. O sea, nosotros pedimos una sociedad de información más justa, pero nosotros no somos justos en general. Nosotros queremos imponer cosas. Nosotros distribuimos información falsa. Nosotros queremos, en cierta forma, no compartir, sino convencer a los demás de que tenemos la razón. Porque tener la razón es como un arma de guerra. Claro, es un poder. Existe. O sea, el que no tiene la razón no tiene derecho, y el que tiene la razón tiene derechos. Exactamente. Entonces, exacto. Entonces, somos nosotros como sociedad, como personas, como periodistas, como profesionales, padres, madres o meros usuarios, que tenemos que entender que eso es una gran responsabilidad y que en la medida que nosotros le pedimos a las redes que sean responsables y a la gente que sea responsable, seamos nosotros también ser responsables. Bueno, mira, estaba leyendo justamente en tu cuenta algo último que publicaste, o lo tienes como un tuit fijado. ¿Cómo publica en las redes un buen periodista? Bueno, le invito a la gente a que abran el hilo, pero a ver, puedes hacerlo en algunos minutos ya finales en el programa, ¿no? A ver, ¿qué le dirías a los periodistas, a los jóvenes periodistas? Bueno, por supuesto, déjame entrar un momentico para tomar de ahí algunos de los puntos más a la mano que tenga. Dame un segundito, ya va. Sí, en efecto, yo publiqué, yo lo puse como, ¿cómo publica un periodista en redes? Bueno, yo lo que digo es que, primero que toda la información pública, que no sea una opinión, para mí, tiene que ser verificada por el periodista. En mi caso, si yo publico algo que es un hecho y no una opinión mía, yo la he verificado. No voy a poner a la ligera cualquier cosa en mi muro, simplemente porque me pareció interesante o lo que sea, ¿no? Y que eso, por supuesto, obedece a un trabajo sistemático de comprobación, ¿no? Si voy a colocar una información que no está verificada, es decir, que no pude yo verificar, tengo que decírselo a la gente. Mira, esto que estoy publicando no está verificado. Imagínate tú la cantidad de teorías locas de fraude, supuesto fraude que ha ocurrido en las elecciones, que la gente las publica como si fueran ciertas y no tienen ni un átomo de evidencia, porque cuando algo es cierto, tienes una evidencia. Mira, según reportó el periódico tal, el abogado tal, el no sé qué cosa tal. O tomado de tal discurso. O tomado de tal fuente. Y si se puede conseguir la fuente, se pone en la dirección de internet de esa fuente para que la misma persona que está leyendo o que está viendo pueda darle clic y pueda revisarlo, ¿no? Bueno, otra cosa importante es que diferenciemos muy bien entre una noticia, que es un hecho comprobable, y una opinión. A veces las opiniones las disfrazamos en noticias como para hacerlas pasar de contrabando como si fueran un hecho y en realidad son cosas que nosotros creemos, pero las disfrazamos para que la gente sienta que no, que eso ya es una cosa que está plenamente comprobada, ¿no? Por otro lado, yo creo que también deberíamos ser honestos cuando estimamos algo, cuando predecimos algo y no ocurre. En vez de estar tratando de justificarlo y de buscarle la vuelta para que parezca que no nos equivocamos, voy a ser honesto y decir, mira, no, me equivoqué, dije que iba a ocurrir tal cosa y no ocurrió, o dije tal cosa y resulta que no fue así. O sea, de esa capacidad para enmendar me parece también importante. Otra cosa también es que respetemos un poco el sentido de proporcionalidad.
¿ok? Porque si se encontraron en una calle de Filadelfia, se encontraron unas boletas en el piso, 3, 4, 5, 10, 20, hasta 100, 200 tiradas, eso no es prueba de un fraude masivo, ¿me entiendes? O sea, eso es prueba de que algunas boletas aparecieron ahí, a lo mejor eran boletas que no servían porque nadie verifica, simplemente dicen, mira, unas boletas que aparecieron en el piso, fraude masivo, no vale, para que haya fraude masivo tiene que haber millones de boletas. Nadie tiene esas evidencias, porque esas evidencias las tienen los abogados de Trump, las supuestas evidencias. Después el tribunal es el que dirá, estas evidencias proceden, estas evidencias no proceden. O sea, eso es una decisión de un tribunal de ley, ni siquiera de los abogados de Trump. Los abogados de Trump van a presentar lo que ellos consideran que son pruebas. Luego el tribunal las revisa y dice, esto es prueba, esto no es prueba, o todo es prueba, o nada es prueba. Entonces, el principio de la proporcionalidad se viola mucho en las redes porque la gente con una muestra de uno ya dice, ah, no, mira, fraude masivo. Y también, como tú dices, lo que pretenden es saber como que una necesidad de ganar popularidad, pero no saben que en esa búsqueda de la popularidad pueden perder seriedad y credibilidad, ¿no? A la hora claro. de las informaciones que aporta. Mira, también dice que, bueno, como conclusión, informar es un acto público que requiere responsabilidad, así como lo decía Peter Parker, ¿no? Y alejamiento del ego. Pero la noticia es lo importante. A veces hemos dejado a un lado la noticia, ¿no? Y bueno, y hemos dejado a un lado la verdad también, sí, ¿no? porque el ego es muy fuerte. La gente quiere ser el protagonista. Y un buen periodista hace que el protagonista sea la noticia. Tiene que controlar ese ego, entonces, sobre todo. Claro, ¿Ya que te vas a meter en esto? Todo el mundo quiere figurar. Claro. Tiene Fernando, que figurar y ser el protagonista, ¿no? Quiere figurar y termina desfigurando. Mira, la realidad. Mira, Fernando, muchísimas gracias, por participar con nosotros en esta nueva episodio de Ratón de Búsqueda, ¿no? Te deseo toda la suerte del mundo. Ojalá que pronto volvamos a tener verificado que es un medio que no genera contenido. Pronto viene, sí. Está pendiente siempre de los contenidos, ¿no? Y eso es importante porque hay muchas preguntas e inquietudes con respecto a algunas informaciones. Y pronto conoceremos, por supuesto, nos meteremos en ciberneticon.com, que ya es el nuevo proyecto. Por cierto, un hilito, ¿de qué trata este nuevo proyecto en el que anda? No, bueno, Ciberneticon sí tiene tiempo, lo que pasa es que yo no le había dado mucho, pero Ciberneticon son escritos e investigaciones mías. Okay. Que voy. Más que todo es un blog, entonces, el blog de Fernando Núñez Noda, ¿ok? Bueno, Fernando, sí, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio, y bueno, estaremos en una próxima oportunidad, porque estas noticias siempre van a estar en el tapete, todo lo que tenga que ver con las redes sociales, los fake, las noticias falsas, y para ustedes contar, ¿verdad? Así correcto. Es. Muchísimas gracias. Saludos, gracias Fernando. A ti por la invitación. Muy bien. Hasta luego. Saludos a todos tus escuchas. Hasta luego. Núñez Noda, @Núñez Noda, la cuenta de Fernando Núñez Noda. Muchísimas gracias, Fernando.